Hola a todos y bienvenidos a Todos Necesitamos Algo. Soy Verónica Mejía, psicóloga clínica, y estoy aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida, para darte herramientas valiosas basadas en la psicología, ya que todos necesitamos algo para construir nuestra mejor versión. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Todos Necesitamos Algo. Hoy estamos con un invitado muy especial, que es Sergio Díaz. Sergio, muchísimas gracias por estar acá, por esta invitación, por venir en este momento a esto, porque sé que tienes millones de cosas. Me gustaría un poquito que nos contaras más de ti, quién eres, qué haces, y que para empezar como todo me encantaría saber tanto qué has hecho este año, que ya empezaste y no has parado. Hola Vero, ¿cómo estás? Súper. Me alegra saludarte, gracias por invitarme. Estoy muy bien, de regreso en Colombia después de unos mesecitos de viaje y de gira. Contento de seguir creciendo este proyecto que gira en torno a la promoción de la salud mental y las habilidades blandas en los seres humanos. Hace 20 años me dedico a esto. Empecé realmente cuando terminé el colegio. Empecé con programas de liderazgo, talleres de programación neurolingüística. Fue una historia muy bonita, no planeada. Realmente yo arranco mi vida profesional rápido, pero empiezo en una industria que no tiene nada que ver con el crecimiento personal. Yo empecé en la industria de los programas de inglés y eso fue una bonita experiencia porque por ahí pude empezar a aprender cómo comunicarme con las personas y aprender cómo vender un producto con todas las características que tiene la industria de los cursos de inglés, que básicamente son ventas que se generan en el día a día, que tú te la tienes que buscar, que cuando tú empiezas en la industria no tienes una base de datos muy amplia, básicamente ganas de salir adelante, ganas de trabajar, pero te la tienes que luchar en la calle. Desde aprender a hacer una venta en frío, que es encontrarte con una persona que no conoces y en breves minutos capturar su atención y sembrar una idea, sacar una cita y luego vender el producto, a aprender a hacerlo también institucionalmente. Eso me llevó a desarrollar habilidades comerciales que un tiempo después en otra organización que sí tenía que ver con programas de coaching y con programas de educación emocional, me contrataron para ser vendedor. Y desde ahí empecé a ir a las clases, me llamó mucho la atención el tema y lo seguí profundizando, lo empecé a estudiar, empecé a viajar bastante a Estados Unidos a prepararme y rápidamente tuve la oportunidad de empezar a dictar conferencias con 18 años. Y eso marcó un camino que al día de hoy sigo transitándolo, ya voy con mi propia empresa y hemos logrado generar una organización que está trabajando en más de 15 países en el mundo en simultáneo, con programas de alto rendimiento tanto corporativos como deportivos, que han sido quizás una bandera que nos ha permitido crecer mucho en el mundo, acompañando a atletas profesionales en sus procesos de desarrollo y de crecimiento en el deporte y al mismo tiempo haciéndolo con organizaciones. Entonces ahí en ese paralelo eh, hemos venido creciendo de manera sostenible y el desafío es bastante grande porque es una industria que tiene todo el potencial de crecimiento, sobre todo en América Latina, que cuando empecé a estudiar esto y analicé un poquito estadísticas, cuando quise abrir mi propia empresa, me di cuenta que el mercado latino tenía un potencial y un océano azul por desarrollarse gigantesco y que las grandes potencias americanas o europeas, que son las industrias más robustas en este tema en particular, no les interesaba el mercado latino por un factor muy simple y es que no dominan el idioma y luego tampoco entienden la cultura. Entonces, se me ocurrió que si podíamos crear programas de alto rendimiento para latinos, iba a ser un espacio interesante de desarrollo en nuestra sociedad porque siempre se ha dicho que Latinoamérica tiene un gran potencial de desarrollo, pero que no lo utiliza. Y cuando me hice la pregunta por qué no lo utiliza, pues la respuesta fue muy simple, porque no sabemos descubrir y encontrar ese potencial que tenemos como talento humano, aprenderlo a enfocar y en nuestras sociedades que son un poquito más desordenadas que otros lugares del mundo en aspectos económicos, sociales, ¿cómo puedo yo marcar una pauta y marcar la diferencia para estar en todo lo que tenga que ver con procesos de desarrollo personal a la altura de lo que está a la vanguardia en el mundo? Y eso ha sido un poco nuestro camino, la semilla que queremos dejar sembrada en la industria, lo hemos hecho
desde conferencias privadas, lo hemos hecho también a través de universidades, cátedras, formando atletas, formando empresas y gloria a Dios, pues está pasando. Claro. ¿Cómo fue para ti empezar de cero? Querer empezar una empresa. Fíjate que cuando yo voy a hacer el primer programa en Estados Unidos de programación neurolingüística, yo tenía que registrar una empresa para poder obtener mi licencia como trainer internacional en PNL. Y ahí creé una organización, la primera empresa, prácticamente que fue por una necesidad. Yo no pensaba, nunca pensé cuando estudié esto, ejercerlo. Yo lo estudié por curiosidad, porque en la empresa donde yo trabajaba me hacía sentido entender yo qué estaba vendiendo. Pero desde la primera vez que fui a Orlando, a un programa con Richard Bandler, me llamó un montón la atención el tamaño de la industria, porque yo llegué a una sala donde habían 600 personas, el único colombiano era yo, había un montón de personas de todo el mundo, esto fue hace más o menos como 18 años, y vi una ventana de oportunidad en donde dije, bueno, se me hace sensato abrir la empresa y empezar a operar con esto en Colombia, y esa licencia me permitió, aunque era muy joven, tener una ventaja competitiva para poder entrar al mercado y empezar a desarrollarme dentro del mercado con esa credencial que me avalaba internacionalmente para enseñar algo. Y fue muy interesante el desafío y el reto que yo creo que cualquier empresario lo vive cuando empieza su empresa, y es que no necesariamente sabe para dónde va, pero sabe que va. Total. Entonces tú empiezas a transitar ese camino, eh, tocando puertas, construyendo un nombre, construyendo experiencias de éxito, equivocándote bastante. Yo siempre pienso que mi primera conferencia fue tenebrosa. No fue tan, Un pánico horrible. pues imagínate, yo venía lo máximo que había hablado en público eran 20 minutos en cualquier Ok. exposición que te toca hacer en la universidad o en el colegio, Y al frente de personas que medio conoces. de alguna forma, y pues que lo estás haciendo en una especie de laboratorio. Y pasé de un día para otro a tener que dictar un taller de 8 horas con 40 personas que estaban pagando un dinero importante por lo que yo les iba a enseñar. Y cuando yo estaba en la sala recuerdo que yo dije, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Para dónde cojo? No, ¿para dónde corro más bien? Yo, pues fue una experiencia interesante ahora que la recuerdo, pero también muy enriquecedora, porque parte del empezar un emprendimiento implica hacer muchas cosas por primera vez y como romper ese cascarón de tus talentos, porque todos los seres humanos tenemos talentos, muchos no somos conscientes de todos los talentos que tenemos, y cuando la vida nos pone como entre la espada y la pared en el sentido en que o los usas, porque las oportunidades llegan una vez, pero si no las tomas, pues van para alguien más. Total. Esa fue como sí, yo creo que la bonita potencia de querer hacer algo que no sabía cómo se hacía. Y con el paso del tiempo ya empiezas a tener experiencia, empiezas a tener bagaje y te empiezas a aventurar a nuevas experiencias, a nuevos desafíos, a intentar crear programas nuevos, crear conferencias nuevas, crear talleres nuevos. Rápidamente también tuve la oportunidad de aprender coaching extremo, aprender a hacer caminatas sobre brasas, hacer inmersiones de hielo, unas experiencias un poquitico disruptivas para lo que es el coaching tradicional, y eso me permitió crecer dentro de la industria, más el seguirme preparando en Estados Unidos y el darme cuenta unos años después que había un hueco en la industria en todo lo que tenía que ver con deporte y gestión de alto rendimiento, tanto para atletas profesionales como para ejecutivos. Porque como todos estos programas están en inglés, a menos de que tú tengas la oportunidad de irte para Estados Unidos a estudiarlo, no tenías tantas puertas o ventanas de oportunidad acá en Latinoamérica. Entonces, esa curiosidad de empezar a crecer en un país, en otro país, tanto Argentina como México han sido dos países que me han abierto las puertas, Ecuador también, como si fuera un local. Es decir, con la posibilidad de trabajar con múltiples empresas, de trabajar con atletas que están en estas regiones, de crecer dentro de las industrias, que curiosamente no fue solo en Colombia, sino en paralelo en varios lugares. Y de nuevo, con el paso de los años, también empezamos a poder ir a trabajar a Estados Unidos y a Europa, que es algo
muy bonito, porque siendo suramericano, poder crecer en un continente ajeno a ti, en otros idiomas, con otra cultura, en donde nadie te conoce, ha sido una tarea constante de volver a empezar y volver a empezar, pero yo creo que ese es el reto de cada emprendedor, ser innovador, ser creativo y saberse adaptar a los cambios, aprender las culturas, aprender idiomas. Han sido cosas que me han ayudado a poder crecer. Y cada país es un nuevo mundo completo. Sí, cada país es una cultura diferente. Entonces también es chévere porque empiezas a comprender la naturaleza del ser humano y cómo, según el lugar de donde nace, tiene un modelo del mundo en el que cree y cómo puedes tú entrarle porque al final son seres humanos. Eh, todos tuvieron infancia, todos tuvieron traumas, todos tuvieron experiencias de vida, todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades. Hay algunos factores que cambian en términos de comportamientos y hábitos, pero el cerebro es el mismo. Cuando tú te das cuenta que el cerebro de un japonés, de un colombiano y de un americano es exactamente igual, que tiene las mismas características, las mismas habilidades, pues empiezas a encontrar una matriz de comportamiento que te va marcando la pauta de cómo, utilizando algunas herramientas de cada cultura, le puedes llegar a cualquier persona con estos procesos pedagógicos. Claro, es esa confianza que has generado en ti para manejar todo eso, porque obviamente también empiezan los nervios en llegar a un país nuevo, vivir una cultura nueva. Hay veces puede ser chocante, en algunas culturas pueden ser un poco más cerradas, Sí, pero aún así esa habilidad que has generado tú también es mucho lo que le quieres transmitir a las personas con las que trabajas. sí. Sí, porque es muy diferente trabajar con un mexicano, con un catarí, con un francés. Sí, tienen ciertos códigos de comportamiento que son diferentes. Lo importante es darte el permiso de aceptar tú la cultura y no quedarte solamente con la tuya de raíz y de base, porque si no, pues vas a encontrar escenarios en donde chocas por la diferencia. Eh, hay culturas que son extraordinariamente exigentes con el tiempo, con el cumplimiento de los tiempos, con los horarios, con el respeto del tiempo. Eh, hay otras culturas que son un poco más flexibles. Hay culturas que son un poco más machistas. Hay culturas que son un poco más integrales. Hay culturas que son mentalmente más abiertas. Otras que no. Es aprender a navegarte en el mar de las diferencias de los seres humanos y empezar a entender que cada una tiene algo valioso, que cada una tiene algo positivo y que realmente es tu propia responsabilidad el saber adaptarte o no a las diferencias entre ellas mismas y a las diferencias que tienen contigo mismo. Claro. Cuéntame un poquito el trabajar con deportistas y trabajar con empresarios. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo se fusionan? ¿Cómo son similares o cómo son diferentes? Es muy chévere porque son dos perfiles que yo los encasillo en el mundo del alto rendimiento humano, es decir, son personas que aspiran a resultados grandes y que con sus proyectos de vida quieren trascender su propia historia. Las historias de los deportistas latinos son muy bonitas porque en su gran mayoría son jóvenes, hombres y mujeres que se han edificado desde ceros. Muchos de los empresarios también, pero no necesariamente todos. Hay muchos que tienen la posibilidad de prepararse, de ir a universidades y demás. No tienen que convivir con escenarios de pobreza o algunos de pobreza extrema. Entonces, para mí es una bendición muy bonita el trabajar con personas que son extraordinarias en su manera de entender la vida, que se propusieron objetivos desde muy niños y que han hecho todo lo necesario para poder lograrlos. Y en el caso de los latinoamericanos, que me les quito el sombrero, lograrlos muchas veces sin recursos, muchas veces sin herramientas, muchas veces sin oportunidades. Entonces tú aprendes un montón de personas que son muy guerreras Demasiado. y Y resilientes. sí, son muy berracos, muy, muy, muy berracos a la hora de asumir un reto y de verdad son seres humanos que están llenos de convicción, determinación, ganas, como esa pujanza eh, que tiene el sudamericano que a veces en otros lugares del mundo no la encuentras, como ese Sí, deseo y esa sed de salir adelante claro. y que la ves expresada en hábitos, en comportamientos, en metodologías de excelencia humana que
es muy enriquecedor poder compartir con ellos y es muy enriquecedor poderles compartir algo, porque ahí viene la parte que es exigente para uno como profesional y es poder estar a la altura de un proceso humano que todo el tiempo demanda crecimiento, porque cada día lo quiere hacer mejor. Entonces eso también, de cierta manera, te invita a un camino que te brinda dos posibilidades: o creces con ellos o llegas al punto en donde ya no tienes nada más que aportar. Y son personas, tanto los empresarios élite como los atletas élite, que como todo el tiempo quieren ganar, todo el tiempo quieren crecer. Y como todo el tiempo quieren crecer, todo el tiempo están buscando herramientas que les sirvan, que puedan aplicar, que sean verificables. Son seres humanos que no viven de las teorías, viven de la práctica, viven de lo que les sirve. Y eso te desafía a mantenerte actualizado, que es una cosa muy bonita que he podido hacer con el paso de los años, y es irme preparando en diferentes corrientes de crecimiento personal, de tecnologías, de desarrollo humano, de liderazgo, de técnicas de alto impacto, de coaching, y ir preparando también con mi empresa un equipo de profesionales que me acompañe cada uno. Yo siempre he dicho que para mí el desarrollo de un ser humano es integral y ocurre desde muchos ángulos y desde muchos ámbitos y desde muchas herramientas. Ir encontrando en el camino esos profesionales que son excelentes en lo que hacen me ha permitido ir construyendo programas cada vez más integrales que toquen diferentes dimensiones del ser humano y que desde esas dimensiones del ser humano tú puedas crear plataformas reales de alto rendimiento que no solamente sea un discurso o una persona, sino termine siendo una metodología y que esa metodología se pueda volver replicable. Y hoy lo que más me genera curiosidad, porque siento que tanto para ejecutivos como atletas hemos encontrado un camino asertivo, que tiene resultados, que ya lo hemos verificado en diferentes nacionalidades, en diferentes disciplinas deportivas, en diferentes tipos y estilos de empresas, tanto emprendimientos como organizaciones grandes, multinacionales, y que nos desafía a hacerlo todavía más transversal en la sociedad, es decir, que no solamente sea para alguien que ya es un ganador, sino también podamos crear plataformas de educación para jóvenes, que pienso es como la siguiente evolución de lo que queremos hacer con este proyecto de educación y de formación en habilidades blandas para el ser humano. Escalarlo a otros escenarios de la sociedad y proponernos, ¿por qué no?, eh, universalizarlo, como lo encontramos en otros lugares del mundo, un poquito más asequible, hacerlo de esa manera también. También es cierto que la industria del crecimiento personal está creciendo en Sudamérica. Hace 20 años cuando empezamos me dieron un dato que me llamó mucho la atención, y es que solo el 3% de toda la información que se consume en el planeta en libros, textos y cursos de crecimiento personal y desarrollo humano se consume en español. Wow, eso es muy poquito, Es muy poquito. Ese dato cada año va mejorando. va creciendo. El año pasado nos visitó acá en Colombia Tony Robbins, que es un conferencista y un expositor bastante importante a nivel global, reconocido como el número uno en todo el planeta, y por primera vez vino a Colombia, pero yo conozco de su trabajo hace 30 años, Eso dice mucho que ya está que trabajando está en todas creciendo, las pero campañas. todavía va despacio, Claro. porque se tomó 30 años desde que yo lo conocí hasta que llegó. Y llegó a una conferencia corta. Sus conferencias normalmente son de 4 días, esta vez hizo una de 4 horas, pero el simple hecho de que venga ya es un avance. Claro. Hay expositores importantes como el doctor Joe Dispenza, Greg Bryan, que han venido a Latinoamérica ya de una manera más recurrente, que tienen talleres en Costa Rica, en México. Van creando pequeñas semillas, y también pasa que hay nuevos expositores suramericanos, hispanohablantes también, que van creando su trabajo, que van creando sus procesos, que van creando sus protocolos y que van abriendo el mercado para que, Ah, sí, para que hay expositores importantes en Argentina, en México, en España, en Colombia, para que cada vez el mercado se desarrolle más y la información sea más asequible a nuestras comunidades, que yo creo que es el reto que tenemos en esta industria, seguirla creciendo porque todavía hay un océano azul para poderla desarrollar. en el cual ya estás y Sí, sigues creciendo mucho. sí, Hay un tema muy importante que ahora lo decías, ya cuando estás ganador y cuando ya estás en una posición de ser ese deportista de alto rendimiento que ya estoy más posicionado, obviamente quiero más, pero ¿cómo apoyas y acompañas desde la parte de la educación
a esos que están empezando, que como pasa mucho en Colombia y en Latinoamérica, vienen muy desde abajo, ¿cómo le das esa confianza y esa capacidad de creer que este sueño que está acá sí es lograble, sí puedo llegar ahí? Es que nosotros lo que hacemos es compartir un programa y una estructura, y ese programa y esa estructura estimula el desarrollo de inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia relacional, inteligencia espiritual, que le permitan al individuo desde el aprender y conocerse, desde ese primer pilar que es el autoconocimiento, encontrar el autodominio, que es la siguiente fase de la madurez del niño al adulto, el aprender a tomar las decisiones que a usted le benefician, le aportan valor y le generan crecimiento en su proyecto de vida. Quizás el desafío que tenemos con nuestros atletas latinos tiene que ver con educación, porque en la industria muchos atletas se desescolarizan para hacerse profesionales y el cambio del deporte amateur al deporte profesional es muy drástico y es muy dramático en todo sentido, para positivo y para los desafíos que presenta, porque si no estás preparado, te puede ganar el desafío y se puede perder el talento. Y luego hay otro factor y es que no necesariamente en su ecosistema íntimo está rodeado por personas que estén preparadas para acompañarlo en este proceso. Muchas veces son los primeros que se montan en un avión, salen del país, viven en otras culturas. Cuando logran hacerlo de una manera importante, encuentran resultados económicos muy rápido, encuentran exposición social muy rápido. Y hay algunas falencias que hemos encontrado tanto en formación, en educación, como luego en seguimiento y en acompañamiento. Cuando ellos logran cubrir esos factores, tienen un escudo que protege al atleta y pasa un poco también con el empresario que logra resultados rápidos, que lo protege de exponerse a escenarios de error innecesarios. El error siempre será un vehículo pedagógico de la conciencia para todos los seres humanos. Todos aprendemos equivocándonos. Desde el proceso más simple y básico como es caminar, tú no aprendes a caminar sin caerte, a luego toda la construcción de tu proyecto de vida. La única diferencia que pasa con los ejecutivos élite y con los atletas élite es que pasa más rápido. Entonces, normalmente el tiempo que tiene una persona para madurar, eh, para prepararse, para formarse, para tener experiencias, para cometer errores, es más amplio en la vida cotidiana que el que tiene un atleta profesional porque necesita, y siempre lo he dicho, la madurez de un adulto de 40 años en el cuerpo de un joven de 20 años. Y eso es un reto. Entonces, Grandísimo. cuando tú encuentras que en esta industria, específicamente en los Estados Unidos, hace más de 40 años este tipo de protocolos existen, los programas de entrenamiento mental para atletas profesionales ya tienen un impacto en la industria y unos casos de éxito bastante importantes. Tom Brady, Serena Williams, atletas de reconocimiento y talla global que han tenido procesos de coaching personal y de entrenamiento mental, pues te marcan un hito y te marcan un estándar de calidad en la industria que nuestro desafío ha sido adaptarlo al público latino y adaptarlo al lenguaje español. Tiene unas características diferentes, pero es fascinante porque es acompañar a una persona del lodo al oro. Entonces el proceso es todavía más bonito. De pronto en Estados Unidos te encuentras que la gran mayoría de atletas pasa por la universidad, porque en el proceso de selección de los equipos profesionales, la manera como seleccionan los atletas es de los estudios, pues de las universidades, de las Sí. academias, que tienen toda una industria en donde compiten a nivel nacional y becan y dan acceso a la educación a través del deporte. Eso en Sudamérica no existe y estamos lejos de que exista. En Colombia, por ejemplo, son muy poquitas las universidades que te pueden entregar una beca por ser deportista. Y pues ese simplemente es nuestro presente, es con lo que tenemos que convivir y de cierta forma batallar para que cada día el deporte se incluya más como una herramienta de transformación social y de educación, y que no sea una plataforma desconectada del proceso pedagógico de desarrollo de un ser humano. Ojalá que lo logremos. En algunos países van más avanzados, en otros países van más despacio. Sí. Eso es un reto. No, y es un reto en donde también empieza lo que decías de desarrollar todo el tema de la salud, de la salud mental, de la inteligencia emocional, de diferentes tipos de inteligencia en estas personas
no tienen el acompañamiento desde pequeños en los colegios, muchos, como dices, son desescolarizados para irse a jugar, a irse a hacer su deporte. ¿Cómo se puede acompañar esa salud mental, ese estrés que genera ser el primero en mi familia que logra tantas cosas, entonces seguir como creciendo, ese estrés que puede generar tanto en los deportistas como en los empresarios, llegar hasta donde están y no caer de donde están Educación, conceptos, o completamente? sea, es aterrizar conceptos respecto a cómo se cuida y se cultiva la salud mental, respecto a cómo encontrar herramientas para la gestión del estrés, cómo diferenciar entre el estrés natural y el estrés tóxico, porque son profesiones que son demasiado exigentes, que rápidamente te ponen en el ojo del huracán, que rápidamente permiten que otras personas opinen de lo que haces y son muy jóvenes. Cuando no cuentan con ese recurso de cómo convivir con sí mismos y convivir con el entorno que es tóxico, porque la industria del deporte es bien particular, a ti te califican por un resultado y no por un proceso. Y cuando el resultado no es el que el público o el periodismo desea, te destruyen. Claro. Y la línea que hay es muy delgada entre meterse con la persona y con el atleta. No, no pasa tanto así en el mundo empresarial, pero en el deporte que toca tantas fibras sensibles de las pasionalidades de las personas, de los hinchas, y en particular de los deportes que tienen gran fanaticada, esa línea invisible se salta muy rápido. Y el atleta debe aprender a convivir con eso y entender que un resultado no lo define como ser humano, que lo define es lo que él hace todos los días para construirse como el profesional que es. Y cuando las circunstancias no lo favorecen, porque también en el deporte es más fácil perder que ganar. Claro. Lo normal es perder. Y uno tiene que ganar, o sea, el otro no Lo le van normal a es dar. perder. Sí, claro, En cualquier campeonato de cualquier deporte, gana uno, sea total. individual o sea colectivo, gana un Así el equipo. esfuerzo de los dos haya sido el mismo. En cualquier equipo, en cualquier deporte, suponen fútbol, la mayoría de las ligas tienen 20 equipos. Cada campeonato pierden 19 y gana uno. Lo mismo qué sé yo, en cualquier deporte de las Olimpiadas, gana uno solo. Entonces la naturaleza del deporte te invita a convivir más con las derrotas que con las victorias. Y todos quieren ganar. Todos se preparan para ganar, Claro. todos se entrenan para ganar, todos tienen el deseo, la ilusión y otro factor es que a ti te pagan por ganar. Entre más ganes, más te pagan. Los mejores en el deporte son los que más ganan dinero. Y luego tú te encuentras con que no todos ganan lo mismo, que no todos tienen megasalarios, que no para todos es fácil sostener su proyecto deportivo, porque pues los que no ganan mucho, de igual manera, viven de esto y que no todos los deportes pagan igual. Entonces yo admiro mucho también los atletas que compiten por pasión, porque de pronto están en deportes que no necesariamente son son bien pagos. Yo recuerdo que conocí una historia, me compartió un amigo, de una persona que eh, juega para la selección Colombia, vive en Europa y juega waterpolo. Y evidentemente su salario no es el mismo de una persona que practique otro deporte. El primer deportista que yo conocí, que es un gimnasta olímpico, campeón mundial colombiano, eh, no tiene un salario parecido tenía un subsidio del Comité Olímpico Colombiano, algo alrededor de 2 millones de pesos, y era muy diferente los ingresos que él tenía a los que podía tener otro atleta en otra industria, en un deporte, de pronto con eh, un tamaño de economía mucho más robusto. Entonces hay muchos atletas que compiten por pasión, mas sin embargo logran encontrar la forma de hacer su deporte una carrera sostenible y desde allí crear un proyecto de vida también desde lo económico. Son muchos factores que juegan a la hora de tú pensar a un deportista que lo estresa. Claro. No es solamente la competencia, hay un montón de factores por fuera y luego tienes que incorporar también las lesiones, que es La que salud, la edad. el retiro llega a un punto en donde se acaba.
La vida útil del atleta es corta versus un profesional estándar que tiene 40 años de vida profesional, ellos tienen 15. Es Claro. diferente. Si no te lesionas o te pasa algo. Correcto, en cualquier momento se puede acabar, puede cambiar. Y luego también otra cosa que encontramos es que hay problemas de salud mental en la industria, porque ante tantos generadores de estrés y de toxicidad emocional, si no hay el correcto acompañamiento, que en muchos casos lo hay en sus familias, en sus parejas, en sus amigos, en su industria, en sus agentes, o cuentan con equipos profesionales como nosotros, pero también en muchos no. Claro. Entonces, cuando te das cuenta que sí hay casos de depresión, que sí hay casos de ansiedad, que hay incluso suicidios, pues son datos alarmantes que no se pueden ignorar, que hay que prestarle mucha atención porque finalmente estamos hablando de vidas y que son, antes que atletas, personas. Personas con sentimientos, personas con emociones, personas con familias, personas con procesos personales que nada tienen que ver con el deporte, pero que hacen parte de la vida del atleta. Ejemplo, una muerte, una separación, un divorcio, un quiebre emocional, una traición afectiva de un ser querido, y que cuando la persona compite, que tú la ves del otro lado de la pantalla, pues nunca tienen ni siquiera el permiso del espacio de contarte si se siente bien o se siente mal. Básicamente el público lo que espera es que, y esto lo pienso mucho por el fútbol, que funcionen como muñequitos de la PlayStation, Claro. Y que ganen. Y y que ya. todo el tiempo tengan toda la actitud y la mejor energía para competir y que a veces pues pasan cosas, la vida pasa y nadie es ajeno a una respuesta emocional frente a una situación cruda o difícil de la vida misma, ni siendo profesional, ni siendo deportista, ni siendo padre de familia, nadie es ajeno a que en la vida algo ocurra que no estaba planeado y te duela, te desafíe emocionalmente, te meta un bajonazo. Pero sí es cierto también que los atletas tienen una capacidad importante de lograr superponerse a las situaciones, incluso en algunos momentos aislarse de una situación, desconectarse para poder competir, y eso es algo que yo admiro un montón. Claro. También el deporte para ellos es ese espacio en donde me puedo desconectar de todo y me voy a enfocar solo en esto, que en algunos casos pues es una super habilidad que tienen, pero como personas como tú y personas como el equipo que tienes y has construido se convierten pieza fundamental en el círculo cercano de este tipo de personas. Yo pienso que lo más importante para nosotros ha sido poder crear un programa. Y ese programa te da unas competencias, ese programa te da unos ejes temáticos, ese programa te da una línea de desarrollo y tú vas identificando más o menos a qué altura de la vida cada atleta va viviendo qué experiencia, y lo importante es aprender a anticipar, que eso te genera un beneficio de confianza con el atleta real cuando él se da cuenta que tú le puedes aportar valor antes, durante y después de una situación crítica, desafiante o compleja, y que al mismo tiempo lo invitas a que continuamente se eduque y que se prepare y que lea y que entrene y que aprenda ejercicios de entrenamiento mental, a desarrollar esos músculos emocionales que son importantes, la adaptabilidad, el disfrute de la vida, el entender los cambios en la cultura, los cambios en su economía, los cambios en su familia y poderlo acompañar, que es la razón por la cual viajamos tanto, porque en el programa que creamos escogimos hacerlo de manera personalizada. Hoy estamos migrando a poder cubrir más territorio y más atletas apoyándonos de las herramientas digitales. La pandemia nos cambió un montón el cómo se hace y el nos hizo pensar en nuevas formas de hacerlo, pero en un principio es compartiendo un montón de tiempo con cada atleta, estando en ese círculo íntimo y en los momentos, tanto en los momentos bonitos, pero pienso yo que son más importantes los momentos crudos, cuando las cosas no salen. Nos ha pasado que al haber acompañado a atletas que han ganado cosas importantes, pues nos da un reconocimiento en la industria importante, pero no son para mí esos los momentos de mayor éxito. Los momentos de mayor éxito es estar cuando nadie te ve, en el entrenamiento invisible que llamamos, cuando las cosas no salen bien, cuando hay procesos de crisis, cuando hay procesos de catarsis crudos, cuando tienes que convivir con una derrota, con una lesión, con una desilusión, con un momento de desesperanza. Ahí es donde yo considero que se hace fundamental el estar cerca,
y luego el proceso de construcción hacia la victoria, pues ese pedazo es más bonito porque es cuando todo sale. Y cuando todo sale, pues todo está bien. Y cuando ganas, pues todo salió súper bien. Pero uno no aprende tanto de las victorias como aprende de las derrotas. Cuando tú aprendes a convivir con el no logro, con el fracaso, con el no resultado, te invita a reinventarte para para hasta que lo logres encontrar. Y eso es algo que tanto en los empresarios como en los atletas a mí me llama mucho la atención porque deben aprender a ser creativos para poder superarse y tienen que hacer cosas diferentes. El que no está dispuesto a hacer algo diferente, pues básicamente se va a quedar estancado en ese lugar donde se encuentra. Pero el que es capaz de hacer cosas diferentes y el que es capaz de subir sus estándares de calidad y ser más exigente y más riguroso con sus hábitos y sus disciplinas diarias, porque ya hay, a nivel profesional ya es mucho del micro detalle, Claro. de cuántas horas duermes, cómo descansas, cómo estás química y biológicamente a nivel interno en tu cuerpo, cómo te preparas de una manera más específica, porque pues son micro movimientos que marcan la diferencia y que ya cuando estás en la élite, pues básicamente todos se entrenan igual. Claro. Alguna vez le escuché a un autor eh, que había hecho una investigación y se había dado cuenta que las metodologías de entrenamiento de los 25 mejores tenistas del mundo eran las mismas. Claro. Duermen igual, comen igual, entrenan igual, ¿Qué casi te la misma diferencia a cantidad ti? de... Lo que cambia es la manera como administran su mente, la mentalidad, el manejo de las emociones, el cómo conviven con el éxito y la derrota y cómo se llenan de argumentos mentales para poder enfrentar los desafíos de la competencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso, pues, es un dato que nos llamó la atención porque un deportista que gana es un deportista que mentalmente es más fuerte que los demás. Y hay historias de cientos de atletas que se nota el legado que dejaron por su mentalidad, Michael Jordan, Kobe Bryant, Serena Williams, un nivel de rigor bastante intenso con cómo se perciben como seres humanos y cómo se expresan a través del atleta en el que se convierten con las prácticas y los detalles y los hábitos del día a día, más la convicción con la que compiten. Y eso es algo que generación tras generación vamos viendo que los mejores tienden a marcar diferencia, tienden a ser líderes y a estar muy dispuestos a aprender y a rodearse de personas que les enseñen cada día más para elevar el estándar de calidad que quieren dejar en el deporte. Finalmente eso es una huella, es una identidad, como lo hizo Jordan, que hasta una industria completa de moda creó detrás de la excelencia de un atleta. Marcó una generación. Hoy tenemos atletas que lo están haciendo. Eh, para mí eso es algo que admiro mucho de ellos. Completamente. Siento que al final lo que se resume es eso, ser capaz de manejar tu cabeza, de entender quién eres, de conocerte, de permitir saber cómo funcionas, porque aunque haya un programa general, entre comillas, porque en el caso que ustedes manejan es muy personalizado, sí o sí, siempre se va al individuo. En cada caso es diferente, cada caso la mente se maneja distinto y cada persona es demasiado particular. Sí, pues es que todos los seres humanos somos únicos. Sí. Entonces, así como la huella dactilar es única de cada persona, las experiencias de vida, tú tienes unos programadores de la personalidad de un ser humano. Hay una partecita que es heredada, que viene de tus padres, de lo que te enseñaron de cómo era la vida cuando eras niño, qué es bueno y qué es malo. Luego hay otra parte aprendida con base en las experiencias que tenemos en la vida, en la infancia temprana, que moldea gran parte de la estructura de la personalidad de un ser humano. Y luego tienes una tercera parte que es todo el proceso de verificación de las verdades y las historias que me contaron de la vida, que luego yo salgo a vivirlas, que ya más en la adolescencia, en la adultez temprana, y luego vienen las fases de madurez y sabiduría del cerebro, que realmente me gustó mucho un concepto que encontré, somos adolescentes casi hasta los 40 años, no cuando te dan la cédula, sino emocionalmente Sí. tú terminas de desarrollar
tu personalidad y la estructura de tu personalidad después de los 30 años, 35, 36 años. Y se considera un ser humano sabio después de los 60 años. Entonces realmente la posibilidad que el cerebro tiene de seguir aprendiendo y de programarse y de definirse es muy amplia. Por eso es muy delicado cuando tú dices yo soy, lo que acompaña esa frase, literalmente eres. Claro. Así como se puede limitar, se puede expandir la posibilidad y yo creo que gran parte de lo que le ha aprendido tanto a los empresarios como a los atletas es que ese yo soy desde muy niños lo definen. Yo Claro. soy capaz, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo valgo, yo significo, yo soy bueno. Incluso si no lo son, se engañan lo suficiente hasta que se Hasta que convierten. lo son. Sí, eh, es bonito darse cuenta cómo la mente se programa y se reprograma en la medida en la que tú sepas cómo hacerlo y estés abierto a la posibilidad de reinventarte como ser humano, de no permitir que tu vida la definan tus creencias, porque muchas de ellas puede que no sean verdaderas, válidas o absolutas, y que te des la oportunidad de continuamente rediseñarte como persona y aplicar ingeniería humana. Así como aplicamos ingeniería para crear cada vez mejores puentes y mejores edificios, también podemos aplicar ingeniería al diseño de un ser humano y mejorar constantemente, porque es una elección. Antes que una posibilidad, es una elección. Ojalá logremos construirlo en nuestra sociedad como una obligación. Por eso yo insisto en la importancia de que todos estos conceptos se enseñen desde la adolescencia, se enseñen en el aula de clase, se enseñen en la parte o en el momento en donde el ser humano se está formando como persona. Porque la mayoría de los públicos que atendemos a nivel organizacional son personas que están arriba de los 35 años. Ujú. Digamos que entre los 20 y los 35 cada persona entiende que sabe cómo vivir. Y luego a los 35 empieza a tener ciertas experiencias de catarsis y ciertas crisis emocionales. Yo siempre digo que una de las cosas que a uno más le enseña es la primera ruptura amorosa, la primera quiebra, la primera ruptura de una relación personal por diferencia de valores, que alguien te traicione o que alguien no sea leal, la primera muerte con la que tengas que convivir, todas esas experiencias te definen como persona y no necesariamente pasan muy rápido, pero entre los 35 y 40 años ya algo de eso te ha pasado Más de una, obviamente. y te invita a empezar a mirar un poquito más para adentro y preguntarte yo por qué vivo como vivo y por qué me pasan las cosas que me pasan. Ese pedazo del ser humano creo que es bonito, pero también creo que se podría estimular desde más atrás, Claro. incluso desde el colegio, porque hoy hay muchos padres de familia que se acercan a buscar este tipo de herramientas para poder educar a sus hijos de otra manera, con más capacidades de gestión emocional y con más herramientas de gestión mental que quizás ellos no tuvieron y se dieron cuenta que necesitaban. Y hoy se puede escalar. Hay plataformas que lo hacen. No es innovación hoy en el mundo la educación emocional para jóvenes, pero sí todavía es un estándar de calidad que tenemos que subir para que sea transversal en la sociedad. Sí, para todas las personas, Claro, desde todos los colegios, claro. Ese es el generar reto para espacio. mí de Sudamérica, despertar todo el potencial oculto que hay en nuestros jóvenes porque simplemente no se han dado cuenta que lo tienen y hay muchos que se abandonan y se entregan a caminos turbios, ilegítimos o ilegales que los exponen a tener que convivir con la muerte, con el caos, con el drama, con la violencia y que hay otros caminos. Pero si tú te valoras como persona y si tú te valoras como ser humano y si tú ves el potencial y consideras que todo lo que te propongas lo puedes hacer realidad y trabajas para que eso pase, porque no es solamente un realismo mágico que pasa en tu mente, una idea, una ilusión, sino que sostienen acciones. Cuando tú aprendes a expresar un código de valores a través de tu comportamiento, te conviertes en una ficha muy funcional para la sociedad y logras, de nuevo, del lodo al oro, en la no posibilidad, en la no oportunidad, crearla, Toda. encontrarla. Yo he visto historias fascinantes de personas que al reconocer su potencial humano, pues se aventuran a retos grandes y lo logran. Y que no son fáciles. No, Son retos que toman tiempo y que hay veces uno le provoca tirar la toalla, pero acompañarse y conocerse y creerse ese sueño
te permiten llegar muy lejos. Yo siempre he pensado que cuando alguien quiere algo muy grande en la vida, tiene que aprender a engañarse, porque al principio ni Michael Jordan sabía que iba a ser Michael Jordan. Él solo quería jugar básquet. Sí. La mayoría de historias extraordinarias se fueron construyendo durante el proceso, no empezaron listas. Kobe Bryant cuando regresa de los Estados Unidos a vivir perdón, de Italia a vivir a los Estados Unidos, no era tan bueno jugando al baloncesto. Empieza a prepararse entre temporadas académicas, a entrenar solo. La gran mayoría no nace aprendido, sino tiene el potencial, tiene el talento y lo tiene que desarrollar. Y ahí es donde mencionaba previamente la importancia de romper el caparazón, de salirte del huevo de cristal en donde tú eres de alguna manera limitado por tus circunstancias y te das la oportunidad y el permiso de que tus circunstancias no definan quién eres, sino lo que haces con tus circunstancias es lo que define tú quién eres, el uso que les das. Y muchas veces si son circunstancias adversas, retantes, desafiantes, dolorosas, si tú eres capaz de convertir eso en gasolina, tienes una potencia que no todos tienen disponible. He encontrado procesos en donde seres humanos que se han enfrentado a mucho sufrimiento al ser niños, gracias a eso, logran encontrar la potencia, la fuerza y el camino para desde la no oportunidad crear una oportunidad. Y para mí eso es algo que me genera mucho respeto, porque también te empiezas a dar cuenta que hay seres humanos que lo tienen todo y no tienen nada. Y no tienen nada es porque no son capaces de reconocerse, de reconocer sus talentos, de reconocer que son hijos de Dios, que todos tenemos un propósito y un destino, una misión a la cual vinimos a esta vida y que es nuestra responsabilidad descifrarla. No, no va a llegar en una carta al correo, no te lo va a decir ningún profesor. Tu destino es algo que tú tienes que encontrar y la única manera de hacerlo es haciendo, es moviéndote, es Conociéndote, tocando puertas, es enfrentándose al no. Yo aprendí mucho de los programas de inglés por eso, claro. porque cada persona, de cada 10 personas que tú tocas en un día, 10 te pueden decir que no les interesa, que no. Solo necesitas un sí. Sí, tú estás buscando el sí. Y es una buena estrategia que aprendí a replicar en otros escenarios de mi vida, porque siempre, después de un montón de nos, te vas a encontrar el sí. Y solamente necesitamos un sí, una puerta que se abra para poder empezar a crecer y a abrirnos hacia nuevas posibilidades y oportunidades. Hay que descartar muchos nos. Es el mismo camino del campeonato. Son muchos los campeonatos que vas a perder para poder ganar. Se valora mucho la victoria precisamente por el grado de complejidad tan grande que tiene. Pregúntale a un empresario cuántos modelos de negocio desarrolló durante su vida para ser exitoso y al final quizás intentó por muchos caminos hasta que encontró uno que le funcionó. Y esa es la fórmula que no es secreta, es universal Y no para es cualquier. mágica, no es un secreto, no es para nada. O sea, es para todos. Es moverte hacia adelante, siempre hacia adelante, no permitir que las circunstancias adversas o negativas te definan, sino que te defina la forma como las enfrentas y las afrontas y ser capaz de ser constante incluso cuando las cosas no salen como lo pensaste. Ese músculo y esa fuerza, esa potencia de trascendencia que el ser humano tiene, cuando le da uso en un proyecto profesional, se convierte como la espada de un samurái, la herramienta con la que sale a la guerra y con eso puede enfrentarse a cualquier desafío y por más allá del grado de complejidad que tenga, superarlo. Y me refiero a los desafíos crudos de la vida, la quiebra, la pobreza, la muerte, el abandono, la desolación. Al final nunca estás solo. Al final Dios siempre está contigo y es mi manera de percibir la vida. Escuchaba yo a un autor que se llama José Carlo, que estudia un montón el cristianismo español, y él decía, ser cristiano define mi manera de vivir la vida. Y para mí lo es, porque cuando tú hablas del concepto de la fe, entiendes que cada experiencia, que cada proceso que ocurre en tu vida no es nada diferente a un camino pedagógico hacia tu propia evolución como ser humano. Y en ese proceso de evolución como ser humano te vas a encontrar con logros y con no logros. Y cuando no lo logras, eh, contrario a batallar con la naturaleza del desafío de la vida, que no es simple, es compleja, porque pasan cosas que no queremos que pasen,
José Carlos decía, entender a Dios es un fenómeno curioso porque usted nunca lo va a terminar de conocer porque Dios no opera en la lógica nuestra. Si Dios operara en tu propia lógica, siempre pasaría lo que tú deseas que pase y no necesariamente funciona de esa manera. Muchas veces el encontrarte con un no logro es lo que te lleva a descubrir el siguiente logro. Muchas veces el perder te enseña cómo aprender a ganar y te reinventa como ser humano hasta que logres alcanzar esos objetivos que sueñas. Y esa libertad de vivir y de vivir todos los días nos genera el libre albedrío, que es el poder tomar decisiones todos los días de quién somos, quién queremos ser. Y ahí hay una potencia para mí muy valiosa y muy poderosa, invisible, pero que en la medida en la que aprendas a silenciar tu mente, que todo el tiempo está hablando cuando tiene angustia o estrés, y te puedas conectar con otras dimensiones del pensamiento, hay señales. Claro. Y esas señales existen. Para mí existen y hacen parte del camino de la fe. Obvio. O sea, son guías, son una señal chiquita que te demuestra que vas bien, que vas por el camino que es. Así todo te esté diciendo que no, o parezca que no. Pues mira que yo analizo mi propia historia, a ver. Si yo viera la lista de cuántas puertas me han cerrado, No estarías aquí. no, pues me hubiera sentado en el muro de los lamentos. Claro. Vuelvo y repito, son más los nos que los sís. Eh, ya llega un punto en donde los sís son tan valiosos y poderosos que te brindan un reconocimiento público, pero no todo el tiempo la historia se construyó haciendo las cosas con éxito. Total. Tú, en cualquier emprendimiento que quieras tomar como proyecto de vida, sí o sí te vas a tener que enfrentar al error. Sí o sí te vas a tener que enfrentar a algo que diseñaste y no sirvió, a algo que quisiste vender y no vendió, a algo que quisiste emprender y desarrollar y no se validó, no se ejecutó. Pero ahí es donde también está el misterio, en el saberte reinventar y saber entender cuando una puerta no se abre y buscas la siguiente, no te quedas varado en seguir empujando algo que no cede, sino al contrario, en buscar la siguiente que sí sea y que te permita entrar y te permita explorar y aprender desde ese logro y ese resultado, pero eso toma tiempo. Yo reconozco un montón que para lo que nosotros consideramos éxito, y es éxito el poder crear una organización que hoy tiene múltiples profesionales y talento humano que nos acompaña y que los apoyamos a poder llevar alimento y educación a sus casas, y el poder crear una organización que trabaje a nivel global y que impacte positivamente la vida de seres humanos de diferentes nacionalidades, empezó de ceros, empezó con muchas preguntas, pocas respuestas, empezó con nada de dinero, Tú solo. solo con una idea, eh, y la firme creencia de que era capaz de hacerlo. Y le pregunté a Dios si ese era el camino y si ese era el camino que me marcara la puerta. eh, y me pasaron cosas maravillosas. Conocer seres humanos muy especiales, muy especiales. Y en mi historia hay particularmente tanto profesores como alumnos, clientes, atletas que me cambiaron la vida, me cambiaron la forma de entender el mundo y me cambiaron la forma de entender mi trabajo. Esas bendiciones, eh, yo creo que son únicas, porque cuando tú tienes un ser humano que te deja una huella, no solo en la mente, sino en el corazón, esa bendición es muy especial. Y son, la gran mayoría, hay un concepto en una película que se llama Meet Cute, cuando tú coincides con un lindo encuentro con un ser humano no programado. Si yo me pongo a analizar, no había forma de que yo preparara esos encuentros y esas coincidencias que se convierten en diosidencias, en que Dios te cruza a alguien en el camino que te impacta la vida de manera positiva, y a esas personas yo siempre les voy a agradecer, eh, que más allá de lo que hayamos logrado juntos en un trabajo, que por supuesto se han logrado cosas porque se plantearon objetivos y se caminó el camino y se lograron, me dejaron una huella en el corazón, me dejaron una huella como personas, me enseñaron a ser mejor persona, y eso es algo que valoro muchísimo porque son como los regalitos de la vida que
no los podrías haber preparado. Dicen que los construyes con lo que haces cuando nadie te ve, Sí. que vas generando ese camino de sincronías y de sinergias, pero desde ningún intelecto, esos cruces que he tenido maravillosos en la vida, los hubiera podido planear. Claro. Sí los empecé a llamar, pero no tenía ni idea ni el nombre ni la cara de la persona con la que ese encuentro se iba a dar. Y creo que voy a estar toda mi vida agradecido por esos seres humanos que me han forjado como persona, como profesional y que me han hecho creer más en mí mismo, incluso desafiándote, retándote, porque entre más tesa sea la persona que tú tienes enfrente, ejecutivo o atleta, más exige y demanda de ti y menos margen de error tienes para equivocarte. Y nos hemos equivocado. Hemos cometido errores, hemos cometido desaciertos, para algunos escenarios no hemos estado listos, en algunos momentos nos hemos confundido. También tengo muy claro que al empezar esto muy rápido, pues no estábamos con el músculo de experiencia que tenemos hoy, que ya son 20 años y 20 años pues bastantes experiencias, son bastantes experiencias, pero no todo el tiempo pues tuve esa memoria de aciertos y desaciertos. Entonces, por supuesto, se han cometido errores, pero tampoco pienso que haya otra forma de haberlo logrado. Diferente, ¿no? No, Ahí es donde te reinventas. Ahí es donde está la resiliencia que tienes que tener, esa capacidad de inteligencia emocional para volver a empezar. sí. Así no salgan cosas bien, volver a arrancar. A mí algo que me ayudó un montón fue algo que me enseñó un profesor. Me dijo, declárese un eterno aprendiz. Porque muchas veces cuando tú empiezas a tener logros profesionales, te convences de que ya sabes hacer lo que estás haciendo. Mm. Y todo el tiempo el umbral de seguir aprendiendo a hacerlo mejor está ahí disponible. Depende de ti el no permitir, y esto es un desafío, porque los logros y el éxito te pueden confundir, porque te hacen entender que ya sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque encontraste un resultado. Claro. El aprender a reinventarse desde el logro también es bonito y necesario. Te enseña humildad y te enseña a tener compasión contigo mismo, a no necesitar ser soberbio, a declararte un eterno aprendiz y cuando tú te declaras eterno aprendiz, pues todo el tiempo cualquier cosa que te ocurra es sorprendente y es novedoso porque te enseña y te da noticias de ti. Y es bueno. A mí me gusta Claro. vivir la vida así. Te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra y a no confundirte. Y no considero que sea ni la persona más exitosa en mi industria, ni la persona más talentosa en mi industria. Me considero exitoso y me considero muy talentoso, pero me gusta mantener los dos pies en la tierra y con percibirme como un proceso que continúa en evolución y que al final, el día que me retire, lo que espero es dejar un legado a través de modelos educativos, programas pedagógicos y una base de clientes que hayan tenido procesos con nosotros, eh, que disfruten la vida, es lo más importante, que disfruten la vida que tienen y que tengan ese músculo emocional para ser capaces de enfrentarse a los diferentes desafíos que la vida trae y no necesitar destruirse para generar procesos de comprensión. Ya la vida solita se va a encargar de tumbarte, que es parte de su naturaleza. En el budismo contemplan que son 8 derrotas que la vida trae en 8 ciclos, en la evolución del alma, en el tiempo. Yo no sé si sean 8, si sean 10, si sean 6, pero una sola derrota que la vida te pega es brava. Y aprendes. Claro, cuando te revuelven el fango, de nuevo, Sí. las enfermedades, los quiebres amorosos, las rupturas, las quiebras financieras, la muerte, Todo eso te revuelca. claro, Durísimo. claro, porque son las experiencias que verdaderamente nos hacen sentir humanos. Y creo que todos las tenemos, todos las vamos a tener. La respuesta es, ¿tú cómo vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a vivir con eso? A todos nos toca duro en la vida, a unos más que otros, otros las viven diferentes, otros pueden tener la misma situación y cada quien que le pasó la ve diferente, pero ahí es donde entra tu capacidad para cómo la vas a afrontar, cómo te vas a mejorar, cómo vas a salir adelante. Y fíjate que la respuesta a todas las situaciones de la vida es
simple, la determina tu capacidad para utilizar tus valores y tus virtudes. La compasión, la responsabilidad, la resiliencia, el compromiso, la disciplina. En la medida en la que tú seas capaz de aplicar o no frente a una circunstancia, se va a determinar la forma como sales adelante independientemente del tipo de circunstancia. El perdón, el respeto, son los valores y las virtudes, y esta definición que le escuché a un maestro también me gustó mucho. Lo que nos hace ser verdaderamente espirituales es nuestra capacidad para utilizar los valores y las virtudes del humano, que es lo único que viene preprogramado en el sistema para identificarlo y percibirlo antes de racionalizarlo. Un niño, así no sepa hablar, es capaz de percibir el amor, el respeto, la paciencia, la tolerancia, la compasión o la ausencia de las mismas. Y cuando se enfrenta a la ausencia de las mismas aparecen los traumas, los miedos, las limitaciones mentales. Cuando el niño no recibió amor, dulzura, cariño, cuidado. Y luego te sorprendes de lo fácil que es para un cerebro, porque como está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. El principio fundamental del cerebro es sostener y proteger la vida. Luego te da la posibilidad de ser feliz o no. Está programado para grabar cualquier experiencia que te pueda poner en riesgo desde que tú naces. Entonces, cualquier experiencia que atraviese al niño por un proceso de dolor o de sufrimiento no acompañada, automáticamente es un generador de un trauma. Y no podemos permitir que nuestros dolores, traumas, miedos, fobias determinen lo que somos porque somos mucho más que eso. Ah, Pero hay que conocernos. Y después del autoconocimiento es donde yo te compartí hace un rato, aparece el autodominio. Y es decir, bueno, esta situación me da miedo, esta situación me incomoda, esta situación no me gusta, más sin embargo, no me define, la enfrento, la afronto, la asumo, me adapto, la comprendo, la administro, la gestiono y finalmente la conquisto y me supero a mí mismo. Por eso nunca, nunca una circunstancia va a determinar lo que eres. Lo que determina qué eres es cómo te enfrentas a la circunstancia, cómo sales adelante, cómo superas las diferentes montañas que un ser humano durante su vida pues va teniendo que escalar. Es, para mí esa es como la magia del misterio de la vida y lo bonito que tiene es que todo el tiempo lo puedes volver a intentar, todo el tiempo lo puedes volver a hacer porque todos los días es un nuevo día, todos los días sale el sol y realmente es una decisión de cada uno el cómo escoge vivir y eso para mí es el concepto fundamental de la ingeniería humana, que tú te diseñas, tú te programas, tú te reprogramas, tú te cambias, te gusta, no te gusta. Es igual como cuando tú vas a salir de tu casa y escoges qué te vas a poner de ropa o qué corte de pelo vas a llevar. Nadie te obliga, tú lo haces. Esa libertad también la tenemos a nivel interno y cuando somos capaces de aprender a modificar desde adentro para afuera, ahí tenemos una llave de cambio real sobre nuestras propias vidas. Y aprendemos a dejar de victimizarnos, aprendemos a dejar de culpar al otro, aprendemos a dejar de quejarnos, que ese también es un termómetro interesante del desarrollo personal de cada individuo, que tanto se queja o que tanto se adapta y acepta la vida como es, y si no le gusta la vida que tiene, pues se encarga esa persona de cambiarla hasta que se parezca más a esa vida ideal que tienen sus sueños. No se conforma con poco y no se queja por todo. Eso es un buen termómetro de la madurez emocional de un ser humano. completamente. Yo creo, y ahí lo acabas de decir, creo que tenemos para otro capítulo completo hablando de toda la parte de victimizarse, de poder cambiar esa perspectiva de por qué a mí, por qué me pasa a mí. Y creo que eso también es una habilidad emocional y psicológica demasiado, demasiado importante. Serio, o sea, no puedo ser más descrestada de todo lo que has hecho, de verdad que demasiado orgullosa de lo que has hecho tanto por Latinoamérica como por los deportistas, los empresarios. De verdad que es Gracias, demasiado impresionante y gracias. demasiado impresionante algo que has abierto mucho de dar mucha visibilidad a la salud mental, a entender que no todos podemos solos, nadie puede solo. Y pues, como es el nombre de este podcast y que amo decirlo siempre, nadie se la sabe, todas y todos necesitamos algo. Todos en algún momento de la vida necesitamos algo. Gracias a Dios, Vero, no ha sido un acierto de la inteligencia, sino ha sido un acierto del error el darme cuenta de la pertinencia de la salud mental. Yo tengo en mi familia suicidas, tengo en mi familia enfermos mentales, tengo en mi familia historias
de mucho sufrimiento por salud mental no atendida y no cuidada, y eso despertó mucha curiosidad de cómo eso que pasó en casa, ver cómo un primo se quita la vida con 25 años y cómo afecta a la familia, ver cómo la depresión, el estrés lleva al desarrollo de comportamientos viciosos muy peligrosos, y entender que son conceptos que se pueden aprender, ha sido un motivador muy grande de intentar y seguir intentando ser disruptivos en la industria. El reto es grande porque son muchos millones de seres humanos que cuando tienen estas herramientas mejoran su calidad de vida, y nuestro desafío ha sido encontrar los vehículos que nos ayuden a expandir el concepto en una industria que ya existe, que hay múltiples profesionales que están en ella, que nosotros con mucho orgullo hemos construido una propuesta sólida que ha podido crecer en el mercado global y que nos desafía a hacerlo mejor. Si de alguna manera hemos sembrado semillas, tanto en atletas como en empresas, como en personas, que los inviten a querer ser mejores personas, eso nos hace acostarnos a dormir tranquilos, porque sabemos que estamos cumpliendo el principal objetivo de la misión, que es brindar una semilla de esperanza y de formación en todo lo que tenga que ver con salud mental y con desarrollo de habilidades blandas en seres humanos. Gracias por tus palabras. Gracias por este espacio, gracias por venir. Yo sé que tienes una agenda que no te cabe ni este espacio, pero gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Vuelve a Y invitar. creo que sí, eso va a pasar. No creas que este es el Yo último feliz de estar capítulo. acá. No, mil veces más. De verdad, gracias a todos por escucharnos. Yo creo que todos los capítulos que he hecho son mis favoritos, pero realmente este se pasa. Creo que todos pueden aprender de cualquier momento que abran este capítulo, van a aprender algo increíble, de una experiencia de vida demasiado increíble, de un trabajo muy bien hecho y como les digo, hasta para crecer, desarrollarnos y enfrentarnos a la vida, todos necesitamos algo. Los invito a suscribirse y a seguir viendo más capítulos porque de verdad, más invitados como Sergio hay un montón y yo siento que tantas personas haciendo cosas bien en la vida y enseñándonos cosas tan increíbles es todo lo que quiero traerles en este espacio. Entonces, mil gracias y como siempre, todos necesitamos.